Mis amigos, muy buenos días. Gracias por estar aquí y por apoyarme tanto en sus comentarios. Entonces, ahora estoy nervioso porque son tantos los que ven los videos. Estoy nervioso y también tengo una mala noticia. Es decir, si recuerdan en el último video, hubo un escenario que yo había desarrollado donde decía que la historia, que esa carcasa se estrelló en dos tiempos. Eso significa que hubo un primer momento donde las cosas pasaron lentamente y después hubo una aceleración. Y bueno, esa versión parece confirmarse según los elementos a los que llegamos. Entonces, ya van dos videos donde les digo cosas que se confirman. En realidad, simplemente utilizo las mismas metodologías que uso en los accidentes de avión. En esta historia del submarino, que al final es una ecuación de física, de ingeniería y todo eso, y si ves los métodos que utilizo en aviación han dado tantos frutos que al final a veces he recibido llamadas telefónicas. Hola, me llamo Acelín, yo pilotaba el avión que se estrelló en Upsheim. Me gustaría hablar contigo, vi tu video o a veces he recibido, hola, yo pilotaba el avión de Otuninter que se estrelló. Mediterráneo, vi tu video y quiero hablar contigo. Estos métodos permiten construir una narrativa que se basa en puntos de datos, miles de puntos de datos. Y finalmente, eso nos da la solución más probable, porque para decirte la verdad no hay ninguna investigación sobre esa bandera, en el sentido de que no hay nadie. ¿Quién va a gastar millones para enviar un sumergible con dos gendarmes y un responsable de litigios de Zurich Re? Para tratar de entender lo que pasó, eso no va a suceder. Eso no va a pasar y les diré por qué. Si ustedes ven, por ejemplo, una vez hubo un avión de Air France, un Airbus A380, que perdió una parte del reactor sobre Groenlandia. Bueno, el BEA fue al lugar. Acamparon durante semanas, cavaron en el hielo para recuperar las piezas de ese reactor. ¿Por qué? Había un interés público porque esos reactores y el avión estaban en todo el mundo, transportando gente. Era necesario entender bien cuáles eran sus defectos. En este caso es un submarino experimental que descendió demasiado profundo. Se estrelló, así que realmente no hay nadie que se interese más allá, digamos, de la familia inmediata. Los barcos que estaban en el sitio ya se dispersaron. Entonces, hoy me gustaría hablarles quizá del escenario, digamos, definitivo de esta historia. Es el último video sobre el tema, salvo que surjan novedades. No lo creo, pero si aparecen nuevos elementos, haré más videos. Creo que este es el último de la serie. Y vamos a pasar a la aviación justo después, con una historia de helicóptero muy interesante. Un helicóptero donde literalmente estaba escupiendo sus dientes y escupiendo metal. Había personas discutiendo sobre reemplazar piezas, pero al final no lo hicieron. Lo verán en el próximo video. Entonces, hoy, además del tema principal, me gustaría responder a muchas preguntas, muchas dudas que la gente tiene en los comentarios. Y también las personas que me contactan vienen con preguntas interesantes. Gracias, sí regresan. En 2018 estábamos en Tailandia. Había 12 niños con un instructor que entraron a una cueva para explorarla. Dejaron sus bicicletas afuera y empezaron a descubrir las maravillas de ese lugar. Mientras tanto, se formaban tormentas cada vez más fuertes, que finalmente estallaron en lluvias torrenciales. Estos niños que están adentro empiezan a escuchar un ruido bastante siniestro de agua corriendo que se vuelve cada vez más fuerte. Tienen la impresión de estar literalmente dentro de un inodoro que se está llenando. Entonces deciden correr hacia la salida. Cuando llegan cerca de ella, se dan cuenta de que está inundada. El agua bloqueó toda retirada, así que se quedan en la habitación pensando en sus opciones. Y luego se dan cuenta con horror de que el agua está subiendo, y sube muy rápido. Estamos hablando de 1 metro por hora. Saben que si permanecen ahí, la habitación se inundará hasta el techo, así que deciden irse al cuarto de costura. La habitación contigua les da un breve respiro, porque el agua empieza a volver al ataque, sube. Y luego es como si supiera que ellos estaban ahí y viniera a buscarlos. Entonces va a seguir una carrera desenfrenada a través de las entrañas de la Tierra. Van a correr a través de pasillos, laberintos, cámaras, arrastrarse por cuellos de botella, por sifones. Y luego, después de 4 kilómetros de esta carrera desenfrenada, llegan a una gran cámara y entienden que esa debe ser la última. De hecho, no tiene otra salida. Y luego, detrás de ellos, escuchan el agua que viene a buscarlos. Esa agua avanzaba despacio, como si tuviera todo el tiempo, pero lo hacía con seguridad.
Entonces escalaron una roca en esa cámara y luego miraban cómo esa ola negra venía suavemente a su encuentro. Por suerte se detuvo justo cuando les tocó los pies de nuevo. Afuera se había formado una cadena humana extraordinaria. Vimos gente venir de todas partes del mundo, venir de Europa, venir de Asia. Incluso los estadounidenses habían enviado militares desde Okinawa. Teníamos especialistas de todo tipo, civiles, militares, expertos, buzos. Instalaron kilómetros de tuberías, bombas, empezaron a aspirar este sistema de cuevas. La gente empezó a bucear en busca de esos niños. ¿Y si recuerdas? Prácticamente el planeta vivió al ritmo de esta historia durante 3 semanas, hasta el día en que fueron rescatados. Esos niños no eran millonarios, no pagaron para entrenar, no pagaron. Esa respuesta, si quieren, esa historia, me gustaría darla también a quienes dicen, sí, nos interesan los millonarios, pero si fueran personas pobres, no nos interesaría. Esos tailandeses eran gente pobre, y sin embargo toda la humanidad estaba pendiente de su caso. ¿Por qué? De hecho, tomé un curso con un tal Jonathan Young, que es un psicólogo, ¿no? Un psiquiatra que fue alumno del señor Campbell, de Joseph Campbell. Y ambos son personas que han trabajado en la mitología, en la teoría de la historia. ¿Por qué algunas historias se transmiten de generación en generación, de pueblo en pueblo, mientras que otras parecen extinguirse tan pronto como se cuentan? De hecho, algunas historias contienen en sí mismas una serie de resortes psicológicos. Van a venir a estimular ciertas sensibilidades profundas. Pueden ser esperanzas, pueden ser miedos, incluso pueden ser angustias extremadamente primordiales o atávicas que están en cada uno de ellos. Esas historias las dice él. Entonces, hoy me gustaría contarles algo, después volveré a las preguntas. Entonces, si ven este submarino, cuando hablamos de él la última vez, les dije que había 2 opciones. La primera opción era esta, la primera opción era CLAC, simplemente está descendiendo y luego de repente, brutalmente, sin avisar, pues se aplasta abajo. Eso no fue lo que pasó. ¿Y por qué? Porque de hecho, según lo que está saliendo a la luz, es que él estaba subiendo cuando implosionó. ¿Por qué subiendo? Es una subida de emergencia. Porque tuvieron señales y advertencias de que se iba a estrellar, sintieron que había un problema. Quizá nunca sepamos cómo se manifestó ese problema. Suelen haber chips que graban, pero no sé si Fremer u otra organización los recuperó del suelo. Me sorprendería que lo hayan hecho porque encontraron los restos y luego se fueron, eso es todo. No estaban ahí para hacer una investigación. Pero si usted ve, si miramos en el documento de la última vez, también le voy a decir a qué profundidad sucedió esto. Y verán, es bastante sorprendente. Es decir, hablemos de la profundidad donde ocurre esto y luego hablaremos un poco del escenario. Se informa que la comunicación se perdió a la 1:45, es decir, 1 hora y 45 minutos después de iniciar la inmersión. En realidad no es exactamente así. Me gustaría decirles cómo leer esta información. Así es como se lee. El Titanic está a 3.800 metros, ¿de acuerdo? Este submarino tarda 120 minutos en llegar ahí. Ha ido muchas veces al Titanic y está a 3.800 metros. Desciende en 2 horas a velocidad lineal y constante. Entonces, esto nos dice que a la 1:30 estaba a 2.850 metros más o menos. ¿De acuerdo? 2.850 metros a la 1:30 después de iniciar el descenso. Y de hecho, ahí envió un ping. Es decir, era un aparato que envía un ping que es captado en la superficie por el medidor de la nave. Envía un ping cada cuarto de hora, así que envía un ping a los 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos y cada vez está más y más profundo. El ping de la 1:30 se recibió y corresponde a unos 2.800 metros de profundidad. El ping de 1:30 a 1:45 no se recibió. Ese ping... Por eso decimos que la comunicación se perdió a la 1:45, de hecho. Ese ping no fue recibido. Ese ping está a unos 3.325 metros. De acuerdo. Ve, hay casi 500 metros entre los 2 pings. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos el submarino que está bien, que va bien. Aquí probablemente ya fue destruido porque no recibimos el ping.
La destrucción ocurrió entre estos dos, es decir, en algún punto entre estas profundidades. El aparato fue destruido. Fíjense, algo extraordinario es que, aunque normalmente va a 3.800 metros, esta vez fue destruido en la zona de los 3.000 metros. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que en realidad ya estaba debilitado. Nos dice que probablemente ya tenía fracturas ahí. Había un fenómeno de fatiga que había afectado el casco, ya sea la parte de metal, la parte de fibra de carbono o ambas. De hecho, hay cosas que decir sobre la parte de carbono. Les diré eso en un minuto, y entonces se aplastó mucho antes de alcanzar la profundidad que solía alcanzar. Y eso es una señal bastante típica de una situación de fatiga prematura. Probablemente durante las inmersiones anteriores. Así que tuvo el desarrollo de fallas y todo eso, que podrían haberse detectado si hubieran analizado el casco cada vez, pero no lo hicieron porque simplemente costaba demasiado caro. Entonces, ¿qué pasó? Ahí están. En ese momento probablemente, como se mencionó en el último video, probablemente tengamos fallas que se van a materializar en la parte de fibra de carbono. Entonces, la parte de fibra de carbono, ¿de dónde viene la fibra de carbono? Stockton, director general de OceanGate, lo dijo. Él dijo que la recibió de Boeing. Dijo que Boeing le proporcionó la fibra y que incluso Boeing le ayudó a construir o a diseñar este submarino. Entonces, de entrada, lo que ya es sorprendente es que Boeing no es una marca conocida o una referencia cuando se trata de submarinos. Que yo sepa, nunca han fabricado uno. Así que en el mercado no son expertos. Vemos su logo en un avión, está bien, pero no vemos su logo en submarinos. Así que, de entrada, su experiencia en eso es relativamente limitada. En segundo lugar, dijo que la fibra que recibió de ellos era una fibra que ya había expirado. Eso es una fibra considerada no apta para aviones, lo cual ya es bastante preocupante porque ahí tenemos un elemento estructural. No estamos hablando de un carenado de motonetas para las cuales tal vez se puedan usar productos que se pueden conseguir. Y luego uno piensa, bueno, fue rechazado por Boeing o rechazado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio o algo así, pero para mí motoneta está bien. Aquí tenemos un elemento estructural que sí es importante. Y él dice que lo consiguió aunque no era apto para su uso en el contexto de la industria aeronáutica. Contacté a Boeing para preguntarles si habían trabajado con esa empresa. Entonces recibí una respuesta durante el fin de semana y me dijeron que no lo han hecho. Ellos no proporcionaron esa fibra, investigaron y no hay ningún contacto ni ninguna factura, ya sea a nombre del señor Stockton o a nombre de OceanGate, diciendo que le vendieron fibra de carbono. Más aún, ellos lo usan para sus aviones, pero no lo venden ni suministran. Ellos dicen que no es posible y que nunca han trabajado con ese tipo. La idea es que probablemente pudo obtener esa fibra en un sistema de reciclaje, en un circuito de reciclaje o de liquidación de existencias. O sea, está en contacto con alguien que le dice, sí, tenemos un tráiler o tenemos un contenedor de fibras. Probablemente es algo que estaba destinado a la industria aeronáutica, a Boeing o a otra empresa. Y luego la vamos a tirar simplemente porque ya pasó la fecha. Entonces, cuando la fibra pasa la fecha, probablemente era algo que se consideraba no apto para su uso. Probablemente estuvo en un terreno baldío, expuesto al sol y los rayos ultravioleta que dañan la fibra. Almacenado en contenedores oxidados o en lugares donde había contaminación química, lluvia, todo eso ya no se respetaba porque no se usaría más y quizá duró 20 años. Y a partir de ahí, ¿cuándo esa fibra va a ir a la basura? Según él mismo admite, el señor Stockton la vuelve a comprar. Entonces, ven que la historia cambia cuando vemos el control que él usaba para una aplicación crítica. No se usó para controlar una GoPro dorada, sino que realmente la usó para controlar su aparato. Bueno, ese tipo de atajos que él tomaba los hacía en todos los niveles, incluso en una parte tan crítica como el casco de su aparato. Entonces, ¿qué pasa? Llega a las zonas de los 3.000 metros, el casco empieza. Y ahí cambié tal vez. La última vez había hecho una aproximación de 400 kilos por centímetro cuadrado. Ahora creo que sería más apropiado hablar de 300 kilos por centímetro cuadrado. Es una visión más realista sabiendo que nuestro submarino implosionó cerca de los 3.000 metros y no en los 4.000. Entonces, lo que tenemos aquí es que probablemente hay infiltraciones de agua, ya sea a través de fisuras en la fibra o en la interfaz entre la fibra y el metal.
De acuerdo, entonces, ¿cómo pudo haberse manifestado eso para ellos? Eso pudo manifestarse con vibraciones, silbidos, deformación de la lámina o un ruido peculiar. Y esto creó una alarma o un sentido de urgencia lo suficientemente fuerte para el piloto, ya sea que se sintiera impulsado a dejar de viajar hacia las profundidades y decidiera cambiar de opinión y subir. Entonces ahí empezaron a soltar lastre, es decir, se tiene tubos literalmente de construcción que están cortados en rebanadas que sirven como lastre. Empezó a soltar ese lastre con el objetivo de subir y entonces empezó a ascender. Y ahí pese a todo lo logró. Fue aplastado porque simplemente el aparato estaba muy dañado y luego después de eso esto provocó la muerte de todos. Entonces, hay personas que hablaron de la ventanilla. No parece ser el problema con la ventanilla en este caso, porque si la ventanilla hubiera explotado, habría atravesado toda la cabina de lado a lado, habría atravesado la pantalla que está al fondo y del otro lado la cúpula hemisférica que está en el otro extremo. Entonces, en ese caso, el agua habría entrado mucho. Y esto, por supuesto, no habría permitido a los pilotos iniciar un ascenso porque habría sido algo bastante explosivo. Y entonces, a partir de ahí, tenemos nuestro submarino que se hundió. Entonces, otra pregunta que se ha hecho es ¿por qué? Si la Marina de los Estados Unidos sabía desde el principio, había escuchado un ruido de implosión, no dijo nada. Entonces, en realidad, si ves lo que pasa en el Atlántico e incluso del otro lado, hay una guerra submarina que ocurre desde literalmente la época de la Guerra Fría y que continúa hasta ahora. Una buena parte del dispositivo se mantiene en secreto. Si buscas en línea, observa uno de los elementos más visibles y espectaculares de esta guerra. Ahí está el barco que llaman United States Naval Ship Impeccable. Es un barco que parece sacado de una película de James Bond. Arrastra detrás de él un sonar pasivo de 1,5 kilómetros. Y luego está la caza de submarinos y los ruidos que hay bajo el agua. Esos ruidos se captan y el objetivo. Y también hay micrófonos por todas partes, ya sea en este barco, pero también en otros. En un dispositivo cuyo objetivo precisamente es escuchar lo que sucede bajo el agua. Cuando la Marina de Estados Unidos escuche este ruido, ¿van a hablar o no? Es decir, que el programa en gran parte es secreto. Pero si habla de ello va a revelar en todo caso el rendimiento de esos micrófonos, lo que pueden escuchar, su disposición y todo eso. Entonces es cierto que por eso dudaron varios días antes de decir, sí, escuchamos un ruido. Probablemente fuera el tiempo que se necesitó para que eso fuera desclasificado, que pasara por toda la jerarquía, que fuera desclasificado y que dijeran, sí, pueden hablar de ello. Entonces, otra cosa respecto a la gente que dice, hay personas que dicen que eso nunca me podría haber pasado a mí. Porque de todas formas, yo no tengo $150,000 para pagar e ir a matarme en un submarino. De hecho, eso quizá no sea un razonamiento completamente válido en la realidad. Porque él no necesita pagar $250,000 para matarse. Hay opciones muy creíbles desde 50 euros. Frecuentemente recibimos turistas que hablan. Y eso, apelo a la responsabilidad individual de cada quien. No hay que decir que eso solo les pasa a otros o que solo les pasa a los millonarios. Solo ocurre a quienes tienen 250,000 euros para gastar. Hay turistas que se van hasta algún lugar, puede ser a Turquía, a Egipto, también puede ser a Suiza, donde hay muchísimas actividades, muchas de las cuales han terminado extremadamente mal. Recuerden a esos niños que fueron arrastrados por las aguas. Recuerden ese avión, ese Junker que se estrelló en la montaña con muchos turistas adentro. Sí, eso no pasó en Tailandia, fue en Suiza. Entonces, hay que tener cuidado en todas partes. No solo cuando uno va a países turísticos, hay que tener cuidado en todos lados. Pero yo decía que hay turistas, ¿no? Se van hasta algún lugar, pagan $49 por persona. Y luego 2 días después, cuando el 777 despega para regresar a casa, descansan en el 777 y descansan en la bodega. Y eso lamentablemente no es algo que sucede todos los días. Y también me gustaría decirles respecto a eso, me gustaría acercar eso a lo que ellos dicen. Pero ¿qué hacían las autoridades? ¿Por qué estaba permitido? ¿Por qué
Amigos, si yo quisiera entrar en polémica, podría darles muchas cosas que están permitidas por las autoridades, pero que son extremadamente peligrosas, incluso mortales. Pero no vamos a ir en esa dirección. Me gustaría decirles que no deben creer que siempre hay un encargado, que siempre hay un funcionario que está velando por su seguridad. Entonces avanzan en la vida, ¿verdad? Y luego llegan. Hay unos tipos en una playa que venden por una tarifa de 20 euros que les venden. No sé yo, subirse a un globo aerostático o dejarse arrastrar por un barco o algo así. No es porque los tipos ofrezcan eso. Que hay un funcionario que está ahí de pie y que ha verificado, que ha validado, que ha aprobado, que ha homologado. No es así como funciona en la vida. Aquí estamos en aguas internacionales. Si unos tipos quieren subirse a una especie de tanque de gas glorificado y luego lanzarse al Atlántico, no hay una administración que vaya a poner a un encargado ahí en medio del Atlántico con una oficina para validar y homologar. Entonces la primera homologación son ustedes. Esa suele ser la primera línea de homologación y a pesar de todo muy frecuentemente también la última. También me gustaría dirigirme a aquellos que hablan de la ciencia. Cuando dije que el lugar es malo, simplemente. Ha habido muertes desde 1912 en ese lugar. Sin embargo, no hay nadie que viva ahí. Miras ese lugar del Atlántico, no hay ningún habitante. Han pasado 111 años y sigue igual. Ya van más de 1500 muertos en ese lugar, así que yo dije que ese lugar es peligroso. Eso quiere decir que hoy, si me ofreces un submarino y me dices, mira, todo está perfectamente, todo es perfectamente perfecto. Incluso ha sido homologado y todo eso, y ya ha ido 50 veces al Titanic y todo. Y me lo muestras gratis, te digo que no, no es que no crea en la ciencia. Como decía la mamá o la esposa de ese hombre que murió con su hijo, ella decía, mi hija, su hija que estaba en el barco, ella decía, mi hija confiaba en todo eso porque creía en la ciencia. Y eso nos muestra desafortunadamente que en Occidente cada vez perdemos más el espíritu científico. La ciencia no es un pozo de profecía en el que se cree y luego llevamos esa creencia como si lleváramos una cruz o un símbolo religioso diciendo, sí, yo en términos de ciencia estoy en la creencia. No, no creemos en la ciencia. La ciencia es un método de trabajo igualmente verdadero, justo y fundamentado. ¿Qué pasa con los humanos que están detrás, al final de cuentas, y sabiendo que los humanos son falibles? Bueno, aquí está el libro, este libro que leí para preparar este video. Este libro se llama Checklist, es de un tal Alcide Alwande o Calwande o esperen, Atul Gawande, que es médico. De hecho, este libro andaba por el barco, en el barco mar. Al parecer era uno de los libros de cabecera del señor Stockton, el piloto del submarino, y en realidad está escrito por un médico que habla precisamente de los riesgos y de cómo se pueden gestionar los riesgos con listas de verificación y todo eso. Es más, él está más en el ámbito médico, hablando de vez en cuando de otras cosas que no son del submarino. ¿De acuerdo? Entonces, es un libro interesante, es cierto, pero me pregunto si no ha llevado de alguna manera al señor Stockton a hacer malas reflexiones. Porque en ese libro se dice que sí, los reguladores, las personas que regulan las diferentes industrias a menudo no saben muy bien lo que hacen. Y luego confían. Al final eso se ve mucho en la aviación. Es como la FAA, por ejemplo, que deja que Boeing haga sus propias pruebas y todo eso. Dicen, ustedes hicieron las pruebas, está bien, lo validamos, gracias. Entonces él tenía esa impresión, el señor Stockton, de poder actuar un poco como un lobo solitario, en cierto modo, y desconectarse completamente de la industria, y luego trabajar según su propio juicio. Y desafortunadamente hay personas que dicen sí, pero él impulsó la exploración y todo eso. No, en realidad no impulsó nada. Es decir, que el oficio de submarinista es un oficio relativamente maduro hoy en día. Si fabricas un avión ahora, subo a 5 personas, despegamos y luego se rompe un ala y morimos. No lo vas a admitir, pero impulsó la aviación. Eso es falso. Esa excusa sería válida hace 100 años, pero no hoy, porque hoy en día, de todos modos, ya tenemos varios aspectos de la aviación ya son maduros, lo que elimina cualquier excusa al respecto. Entonces, cuando uno entra en un submarino y se hunde por el agua hoy en día, es cierto que es un poco... Sí, es una tontería, el riesgo está controlado y la resistencia de los materiales es conocida y no hay razón para ser aplastado a menos que surjan otros problemas.
Está bien, pero ser aplastado porque se hizo un mal cálculo, ahí sí es cierto que no es lo mejor. En comparación, hay gente que dice las burbujas. ¿Hay burbujas que subieron? No, no hay burbujas que hayan subido a la superficie. Probablemente porque simplemente en este submarino hay un volumen cuando está a presión atmosférica y luego es aplastado. Es decir, si tenemos 300 bares, digamos que tenemos 3 metros cúbicos, digamos 3.000 litros de volumen en el sumergible. No sé el volumen exacto, solo es para que se den una idea. Bueno, si de repente ese volumen se abre a 300 bares de presión de agua, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará? Como el aire es compresible, su volumen se reduce 10 veces, así llegamos a 300. Eso significa que 3.000 litros de volumen pasarán de inmediato a estar contenidos en 10 litros de aire. Entonces, si tenemos 6.000 litros, serán 20 litros al final. Así que eso es realmente todo. Esa tierra será comprimida muy bruscamente. Esa tierra se va a disolver en el agua. Porque estamos acostumbrados a ver azúcar u otras cosas disolverse en bebidas, en té, en café o en otras cosas. Pero en realidad también hay gas que se disuelve en el agua. Les muestro esto, es una botella, está cerrada, está bajo presión y de hecho hay gas disuelto ahí dentro. Si la abro hay burbujas, no quiero que se derrame. Miren lo que pasa, miren lo que pasa. De acuerdo, ven burbujas, ven cómo se forman burbujas, ven burbujas. Y en realidad, ¿por qué pasa esto? Es simplemente porque tenemos gas disuelto en el agua. Al llegar a mayor presión se disuelve más gas. Si tenemos 20, 25 o 30 litros de gas de aire, de hecho a esa profundidad es probable que se disuelva bastante rápido en el agua y que no lo veamos. No vamos a imaginar que hay burbujas de mala calidad que van a subir a la superficie. Es algo que no va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la historia. Es lamentable, pero no es necesario que eso pase. Pero en todo caso, cuídense mucho. Piensen siempre que ustedes son la primera y la última barrera de seguridad. Y que no siempre será científico, y que no siempre será científico. Llegan a un restaurante, no les gusta. Sus instintos les dicen que no está bien, que no van a comer aquí. No comen, ya que no pueden analizar químicamente el restaurante para saber si la comida es tóxica. Eso se hará una vez que hayan sufrido algo ahí. Hay una investigación y todo, y el informe de la investigación es científico. Cuando alguien justamente se cae, bueno, ahí se vuelve científico. Ok, ¿y en análisis? Pero antes no tendrán la oportunidad de hacer análisis científicos. Ustedes llegan si sienten que no está bien, si sienten que hay un problema. Es como hay personas que han estado en ese submarino que normalmente debían pagar e irse. Dijeron que no, cancelaron, dijeron que no se iban. ¿Por qué? Es su momento. No pueden hacer análisis científicos ni desarrollar teorías con informes, datos y gráficos. No es así como funciona en la vida, así funciona. Con solo confiar simplemente en sus instintos, en su olfato, y hay que desarrollar el olfato para eso. Porque de todos modos hemos sido condicionados por millones de años de evolución para detectar el peligro. Y eso, no hay que poner intelectualismo sobre eso. Y luego encontrarse cegado ante el peligro. Eso es, amigos míos, gracias por haber escuchado este video. La próxima será sobre una historia de los micos. Trabajo en el salario mínimo. Pronto verán este video. El siguiente será sobre la historia de los micos. Trabajo en el salario mínimo. Hasta pronto.